Ha llegado nuestro momento, buscado y deseado, deseado y buscado. La temperatura abruptamente bajó. Obviamente que estamos en la época, La Pampa siempre ha sido para estas fechas, tradicionalmente, mejor dicho, frías, secas, pero los cambios climáticos vienen arrasando a través de toda la tierra. En algunos se nota más, en otros menos, y obviamente que eso debe estar en comunión con el Ecuador, sus distancias y todo lo demás que, bueno, estoy lejos de la geografía y el conocimiento de cómo todo eso afecta. Pero uno comprueba en su terruño, en su lugar de crecimiento y demás, cómo han cambiado los climas. Así que aquí nosotros donde estamos, tenemos ahora inviernos muchos más cortos, no son tan fuertes, pero no obstante las comodidades que las mentes selectas han creado, hace que el poco frío se sienta mucho más que los intensos fríos de antaño. Los calefactores, que bueno, sucede todo lo contrario en el verano, con los aires acondicionados y demás. Se ha hecho más extenso aparentemente para nosotros el verano que el invierno. En fin, y traigo a colación esto que alguno podría decir, ¿qué tiene que ver con la meditación? Y mucho, como todas las cosas, todo tiene un porqué, un sino, que en la meditación puede ir surgiendo. Esos porqué y esos sino con claridad. Andamos prácticamente todos resfriados o congestionados. Ahora a mí me queda la duda. ¿Se debe precisamente a estos cambios climáticos? ¿Se debe en realidad a nuestros estados emocionales alterados? ¿Se debe un poco y un poco, no sé en cuál más y en cuál menos? Pero hay una combinación seguramente, en más o en menos de estas cosas, que nos afectan. Es decir, que nuestras defensas caen. Y aquí hay un peligro. El peligro se debe a que no todos poseen el mismo grado de defensa, los géneros son distintos, se viene con herencias biológicas, en fin, son muchos los considerandos que uno debiera tener en cuenta, aunque las farmacéuticas obran milagros con sus drogas, con sus medicamentos, y uno pasa a veces estos tránsitos sin muchos sufrimientos o padecimientos. Pero es bueno para aquellos que como nosotros intentamos saber, obtener respuestas, ¿a qué puede deberse esto por lo cual transitamos los humanos en todos los niveles y órdenes de este divino mundo? Sí, es cierto, lo vemos
cómo nos exterminamos los unos a los otros en hipotéticas defensas de ideales, de banderas, etc. Y no nos hemos dado cuenta que esa locura es involución. Tal vez la naturaleza tenga su razón de ser que uno no comprende, se le escapa, y que este grado de involución que va exterminando gran parte de la humanidad aquí y allá, sea una limpieza, un nuevo orden de la naturaleza, donde seguramente el nuevo ser humano que se está forjando utilice su conciencia, la gran ausente, por estos tiempos. Porque uno cree que piensa. En realidad, muy pocas veces, rarísimas veces pensamos. Lo que hacemos es reaccionar sobre los contenidos aquilatados a través del tiempo, de las costumbres y los hábitos adquiridos culturalmente. Y sobre eso, que en cada uno de nosotros depende de las edades, tiene su historia, se reacciona creyendo que tiene un pensamiento que justifica los medios por los cuales confronta con su entorno. Si verdaderamente pensáramos, veríamos en qué locura estamos inmersos los humanos. ¿Cómo puede ser que algunos cerebros agotados estén dominando al mundo? Se crean ellos mismos superiores al resto. Es increíble y sin embargo se lo acepta, se los acompaña, se los victorea. Y esto es doloroso, por lo menos lo es para mí, cuando veo estos niños totalmente desamparados, cuyos padres no saben qué rumbo tomar, ni para ellos como padres, ni para sus hijos. Creo que no debo extenderme porque cada uno de ustedes sabe, ve y vive seguramente cómo estamos decayendo, cómo estamos involucionando, cómo realmente vuelve a brotar gloriosamente en cada uno de nosotros el animal o los animales que hemos dejado hace cientos de miles de millones de años atrás en nuestra espiral evolutiva. Capaz que no nos damos cuenta de eso. Quizás ni en cuenta tengamos tampoco que nuestro comportamiento es animal, porque estamos a la cima de cualquier tipo de insecto, bacteria, animal, llámeselo como ustedes quieran que les surja en este momento. Poseemos rastros de todos ellos. Y por eso es posiblemente que ahora, estando congestionados, como estamos, o enfermos, si ustedes lo prefieren, signifique que no tenemos las fuerzas suficientes para luchar contra esos virus o bacterias que ya debieran estar acostumbradas, domesticadas en nuestras defensas. Obviamente estas cosas no se estudian. Obviamente que la ciencia, estoy seguro, por lo que leo, observo, contemplo, no las tiene en cuenta.
Es decir, que aquello que nosotros denominamos ciencia no ha logrado todavía ese rango. Y está igualdada que las religiones, que las filosofías. Y esto quizás el que me escucha se horrorice. Pero analice, investigue. Verdaderamente, si quiere decir pensar, para mí pensar es meditar. Porque la meditación, como el pensamiento, es activar las profundidades de la conciencia de la mente de todo tipo, la celular, la molecular, la cosmológica, etc. Nos hemos quedado dormidos, aletargados, y no reaccionamos, como no sea enojados, con miedo, acusando, pero no verdaderamente accionando en favor de nosotros los humanos, tratando de crecer, tratando de darnos soluciones que la tecnología de hoy en día está dispuesta a otorgarnos. La usamos para pasar el tiempo, un tiempo que no recuperaremos jamás. Aunque se diga que el tiempo como tal no existe, depende de dónde es tomado o medido ese tiempo. Para nosotros el tiempo existe, es real. Y lo podemos percibir porque es a través de la materia, como nosotros funcionamos, a favor o en contra, hacia adelante o hacia atrás. Y pensamos que el equilibrio que tanto buscamos con esta práctica es la salida. Error. El equilibrio a lo sumo es un descanso, momentáneo descanso. Pero luego hay que salir de ese equilibrio a lo que uno llamaría desequilibrio, que en realidad es como caminar, buscando obviamente al hacerlo que haya consenso en nuestros movimientos, en nuestros desplazamientos. Y algunas veces tropezaremos, es obvio. Y es cuando el desequilibrio verdaderamente hace efecto. Es cuando deja su marca, su enseñanza. Así que nosotros ahora aparentemente estamos en equilibrio por cuanto tratamos de aflojar las tensiones corporales de punta a punta. Tratamos en lo posible que eso se continúe en la no activación pensante, ideal, imaginaria. Y de esa manera entonces seguiremos caminando. Estaremos en el desequilibrio, pero en un lugar, en un área, podríamos decir quizás en un mundo donde la lógica de la razón personal, intelectual, de los sentidos, no están presentes. Es decir, que no podemos captar ni sonidos, ni gustos, ni visiones, ni nada por el estilo. Y tal vez estemos en el comienzo de todos ellos. Y digo tal vez porque de alguna manera, de alguna forma, aquellos que decimos yo o individualidad,
recibe respuestas. Quiere decir que en algún sistema que no podemos conocer fehacientemente, hay conectividad entre este intelecto o personalidad y este yo o individualidad que a su vez continúa su búsqueda en el más allá, que uno llama silencio. Silencio que no existe como tal, pero que lo percibimos por cuanto no estamos elaborando pensamientos, ideas, proyectos. Entonces, quizás lo que yo estoy tratando de decir desde el comienzo, para ustedes comience a tener a su vez alguna certeza. No lo sé, pero desearía que así fuere, porque para ustedes sería una garantía de que están comenzando a pensar. Están comenzando a través, quizás, de ese brevísimo bosquejo de análisis, a unir piezas sueltas, es decir, que están formando del caos la forma, la materia, la realidad efímera, pero realidad al fin, que es la vida en este planeta. Vida que para nosotros, quizás por ser tan completos o por tener la completud, dure muy pocos años, en algunos más que en otros, 100 años, 105, poco más, poco menos, pero que los minerales son cientos de miles de millones de años para transformarse químicamente de un elemento en otro elemento y luego entre estos extremos, insectos, bacterias, virus, aves, peces, árboles, etcétera, etcétera. Pero no se olvide, y cuesta aceptarlo o asumirlo, que en nosotros está todo eso mencionado. La ciencia habla de muchos millones de años, pero bueno, ¿cómo lo puedo hacer yo? Una manera de decir que son muchos, pero no hay exactitud, porque no hay pruebas de esa longevidad existencial de vida. Pero así está también nuestra Madre Tierra, a la cual nosotros le debemos lo que somos, poco o mucho según creamos que somos. Y todos los componentes de ella están en nosotros, en forma directa o indirecta. Así que la Madre Tierra, que a su vez se retroalimenta del cosmos, del universo, nos sostiene dándonos continuamente, aunque no lo sepamos, nuevo caos, es decir, nueva realización de materia que nosotros debemos conformar y transformar dando forma. Constantemente ese universo nos bombardea, no solamente a nosotros, obviamente. Es un ir y venir incesante de aquello que llamamos energía o movimientos cambiantes, que en su roce, en su amalgama, en su distorsión, etcétera, etcétera, forman vida.
dan vida, por lo tanto destruyen a la vez que construyen y viceversa. Y tengo que caer en la palabra que tanto asusta: en la muerte queda vida y en la vida queda muerte. Así que depende de donde nosotros estemos ubicados, veremos que una muerte cobra vida y que una vida cobra muerte. Y que hay una transición que no podemos precisar con exactitud en cuanto al tiempo de una y de la otra en duración. Acontece. Pero si nos acostumbramos verdaderamente a los dualismos ambivalentes y complementarios, no vamos a dar cuenta que todo, absolutamente todo, desde el punto de partida de la existencia, es así. Y que cada uno de nosotros tiene esa ambivalencia. Y que esa ambivalencia hay veces que tiene una forma pero manifiesta otra. Algo que hoy en día ha tomado estatus y generado entreveros, luchas, en fin, la no comprensión por nuestra gran ignorancia, es decir, por nuestra gran falta de conocimiento de cómo una materia va poco a poco transcurriendo eso que llamamos tiempo en su opuesto, y que en algún momento va a haber confusión cuando la contemplamos, cuando la observamos, que no vamos a poder determinar qué es. Y si vamos al ser humano, digamos, femenino o masculino. Y la naturaleza también lo tiene, es obvio, lo hemos contemplado. Se puede hablar con los veterinarios. En fin, intento decirles por todos los medios muy ordinariamente posible que debemos comprender que somos una totalidad y que en más o en menos nos afectará todo lo que nos rodea. Y le llamamos a esa afectación epidemia. Una epidemia que busca la ciencia combatir. Ustedes saben ya la manera. Y no lo logran. Generan más caos que armonía y equilibrio. Sin embargo, el miedo en alguno, en la gran mayoría, y la obligación de no poder escapar en otros, nos va llevando a ser ejecutados por esta ciencia. Es cuestión simplemente de consumir la historia. Queda escrita, queda oral, de un tiempo a esta parte también ahora. Uno puede verla. En blanco y negro si son muy viejas las películas, fotos. Pero hay registros, hay poesías, hay dramas, hay escenarios que lo brindan, pero que nosotros, quizás como cuentos, entretenimientos o lo que fuere, lo hemos leído, algunas veces obligado en las escuelas o en las universidades. Depende a donde hayamos podido llegar con nuestra cultura, con nuestro aprendizaje,
con nuestro crecimiento interior, intelectualmente hablando. Y no vayan a creer que la meditación es algo para alguien, para gente elegida, para gente en especial. Es para nosotros, los humanos naturales y normales, que necesitamos salir de nuestra confusión, que necesitamos darnos cuenta de que en nosotros está la salvación. Y decir la salvación no es otra cosa más que el autoconocimiento, que la autocomprensión. Y eso cuesta, porque tenemos que vaciarnos, tenemos que ver qué hay en cada rincón de nuestras células guardado. ¿Cuándo lo adquirimos? Si antes de ser la comunión de esas dos primeras células, o a partir de esa comunión, más el transcurrir del tránsito del vientre materno, y a partir de ahí el que llamamos mundo exterior. Y en comparación, porque no hay otra cosa mejor que la comparación entre nuestra familia, hasta donde podamos conocerla, en aquellos que uno llama familiares de todo tipo y orden, tanto de papá o mamá y papá, como ustedes quieran, el orden no importa. Más luego, los vecinos, los amigos, los adultos o viejos, y los que van entre ese extremo de la niñez a los viejos, que nos cruzamos constantemente a cada instante mientras nosotros vamos también transcurriendo ese crecimiento de los años, con su experiencia, con su vivencia. Todo eso está en nosotros. Y quizás al revés de lo que debiera ser, pero no es. Nosotros recordamos más los malos momentos que los buenos momentos. Recordamos más los sufrimientos por el miedo que nos transmite o ha transmitido que las alegrías, que los bellos momentos de disfrute. No importa si con conocidos o desconocidos, no importa dónde el paisaje, dónde el momento, dónde lo que fuere. Entonces cada uno debe utilizar esta elección que hizo para meditar e ir poco a poco, o tal vez rápidamente tiene que elegirlo, para despojarse de su peso adquirido, es decir, de sus costumbres y hábitos, de su educación y cultura, lo cual no quiere decir que la deseche totalmente, íntegramente, no, simplemente que corrobore fríamente, es decir, con la mente fría y no caliente, a efecto de que el razonamiento verdaderamente sea lógico,
en realidad que seas consciente. Va a costar, es simple, pero va a costar porque, bueno, el escapismo es lo que a nosotros nos da un poco de tregua y nos permite decirnos, bueno, mañana veremos. Y que la práctica extendida en el tiempo va a solucionar el conflicto, el problema. Mentira. En este caso, la práctica extensible en el tiempo es un costumbrismo más, pero no ninguna salida ni solución. Puede serlo cuando uno se mira a sí mismo en el espejo y no reconoce quién es, que hay una figura que guarda una forma, pero cuyos contenidos no están presentes, se han ido, han sido consumidos. Es decir, que el recuerdo, si no falla la memoria, sus células, sus neuronas, simplemente han quedado donde correspondía, en el tiempo. Porque ese tiempo ahora debe ser llenado con vida, con nuestra vida, con nuestros sentires, deseos, necesidades, con el nuevo tiempo de la evolución que vamos transitando. Les estoy pidiendo encarecidamente que se vivan. Eso se llama limpieza interior. Nosotros, me incluyo obviamente, cometeremos para los demás y tal vez para nosotros mismos errores, desaciertos. Para mí eso es extraordinario, eso es bueno. Si me doy cuenta que parte de mí, la acción, el movimiento que voy a efectuar y que obviamente tendrá un resultado que a lo mejor no es el apetecido, el buscado, el anhelado, pero que es mío y que quizás no lo estuve planificando mucho tiempo para nada, sino que simplemente sentí la necesidad y obré en consecuencia. Cuando uno vive de esa manera, sin planificación, sin proyecto, haciendo lo que siente o intentando hacer lo que siente, es cuando vive su naturalidad. Es cuando vive la lógica de ser. Es cuando vive su sentir. Y es obvio que posiblemente choquemos. Es obvio que seamos señalados, crucificados. Pero es el riesgo que debemos correr si queremos ser nuestra propia realidad, aquella que está en cada uno de nosotros y nadie más posee igual, semejante tal vez. Y digo semejante porque es lo que nos da la posibilidad
de la comunión con otra alma, con otro ser. En la igualdad generalmente hay rechazo. En la igualdad verdaderamente hay hastío, cansancio. Solamente los extremos que son opuestos se atraen, aunque hoy digan que se repelen. Los opuestos tienen que atraerse si quieren verdaderamente crecer y continuar. Las dos agujas de tejer creo que son un buen ejemplo, aunque la mayoría hoy no sepa qué son o para qué están. Pero bueno, reemplácelo por cualquier otro ejemplo que a ustedes se les ocurra, más moderno que el mío. Hemos transcurrido algunos minutos juntos bajo un clima muy agradable, debido a la calefacción, obviamente. Y no vamos a decir que la comodidad no sea linda, no sea provechosa. Y si la tenemos, ¿por qué no usarla? Pero comprendiendo que no nos debemos excitar de manera tal que ella nos trague, nos sepulte. Como todo en la vida, en su justa medida. Porque ya sabemos que cuando lo que hacemos en el orden en el cual lo hagamos, si no es en su justa medida, tiene sus consecuencias. Que algunas veces si nos animamos podemos contar, pero que otras veces la mayoría preferimos callar. Así que meditemos en su justa medida, en la medida de la necesidad de hoy. No olviden darse las gracias. En fin, cada uno a su manera, reencuéntrese. Y exprese su comunión. Tomen su tiempo para hacerlo.